a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir acá mi pantalla. ¿Me confirman si la están pudiendo ver? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema justamente que me pidieron que pueda brindar es ética y el uso de la inteligencia artificial, el campo al cual yo estoy dedicado, que es justamente la informática en salud. Y ahora con esta explosión del uso de esta herramienta, pues obviamente no se escapa del tema ético, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud y de repente también personas que están interesadas en este ámbito, eh, podemos ver que todos los días las tecnologías ya las hemos hecho parte de nuestro día a día, ¿no? Esta tecnología que la tenemos, digamos, más a la mano, ahorita es el celular, ¿no? ¿Quién no cuenta con un teléfono inteligente? ¿Quién no utiliza un aplicativo para poder comunicarse? ¿O utiliza algún medio digital para poder informarse, ¿no? A través de algunas herramientas como el correo electrónico, la revisión de páginas web, artículos científicos publicados en repositorios digitales, etcétera, etcétera. Y ahora se suma el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué hablar de ética ahora en inteligencia artificial? Bueno, el término o el uso de esta herramienta no es nueva. Ya para 1960 se tenían las primeras nociones de la inteligencia artificial. Digamos que ahí fue eh, elaborada porque había pues ya algunos avances del uso de computadoras. Poco a poco esto fue evolucionando. Su primera edad de oro pues estuvo por los años entre 1970, 80 aproximadamente, perdón, 60, 70, pero todavía pues la tecnología no era lo suficientemente, digamos, adecuada para utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Su segunda edad de oro, entre 1970 y 1980, porque se hicieron avances en los microchips y se podían comunicar más rápido, pero aún necesitaba mucha más tecnología para poder utilizar la inteligencia artificial. Nosotros estamos viviendo ahora la tercera edad de oro de la inteligencia artificial. Eh, Hace un pocos años ya se lanzó al mercado esta herramienta conocida como ChatGPT, que es de la empresa, se me fue el nombre, eh, OpenAI, ¿no? Fue la empresa que lanzó al mercado su modelo de inteligencia artificial para uso masivo. Antes de ello ya había algunos modelos que se venían manejando en la industria o en círculos cerrados académicos, pero ya con esta presentación en público de OpenAI, para su herramienta de ChatGPT, entonces se fue haciendo su uso masivo. Y ahora pues estamos escuchando noticias que todos los días salen una nueva inteligencia artificial en Estados Unidos, en China, en Europa, nuevos modelos, nuevas herramientas que conectan, que nos dan facilidades para poder realizar diferentes tareas, ¿no? En el caso de la salud, hay herramientas ya que nos permiten hacer diagnósticos, nos permiten leer imágenes, nos permiten realizar un triaje de manera más adecuada o más rápido a través de diferentes desarrollos como los chatbots, por ejemplo, o nos pueden hacer pronósticos, ¿no? Por ejemplo, para la salud pública. Un ejemplo de ello, pues, se ha detectado que a través de la inteligencia artificial y el reconocimiento de imágenes se puede hacer diagnósticos de cáncer de mama 5 años antes de que aparezcan los primeros indicios de esta enfermedad, ¿no? Entonces, se están dando buenos desarrollos
Pero esto implica obviamente que se tiene que tener mucho cuidado con el uso de esta herramienta. Esta explosión amerita no solamente que las instituciones académicas, las instituciones de salud, la misma sociedad se entrene en el uso adecuado de la inteligencia artificial. El detalle es que eh, no hay la suficiente capacidad para hacer todo eso. Si bien es cierto, la academia asume un rol, en el caso, por ejemplo, del Colegio de Enfermeros, también asume un rol, pero la población es muy grande, ¿no? Somos demasiados. ¿Podremos todos poder capacitarnos y utilizar adecuadamente la inteligencia artificial? ¿No? Entonces es un problema ético, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inteligencia artificial, es esta disciplina, ¿no? Que va a crear programas informáticos comparables a los que pueda realizar el razonamiento humano. Esa es la visión de la inteligencia artificial. Se está cumpliendo, pues cada vez se está perfeccionando más. Cada vez tenemos mejores herramientas que muchas veces nos hacen dudar hasta dónde va a llegar y qué posibilidades de su uso ético va a implicar, ¿no? Entonces, esto todavía sigue en desarrollo. En algunas conferencias, Microsoft, que también tiene un desarrollo de inteligencia artificial, que compró acciones de la empresa fundadora de ChatGPT y ahora tiene su propia también inteligencia artificial, pues ellos manifestaban, ¿no? Que esta herramienta trata de imitar las funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y la solución de problemas. Cada vez más eh, nos dan cuenta de ello, ¿no? Cada vez más tenemos mucha demanda del uso de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Y obviamente la salud no se queda atrás. Y cuando nosotros como usuarios, porque si hablamos ya de la parte tecnológica, quizás esto ahorita no nos concierne mucho, porque esta etapa del machine learning, el deep learning y el uso y el netamente las redes neuronales, quizás no va a quedar muy claro si lo expongo, porque no es nuestro corte. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para crear información, para crear de repente imágenes, para crear de repente algunas respuestas a algunos problemas, algunas instrucciones que nosotros podemos brindar. A este tipo de inteligencia artificial nosotros la llamamos inteligencia artificial generativa. ¿Qué va a hacer esta herramienta? Pues va a generar textos, imágenes o cualquier otra respuesta que nosotros estemos solicitando, ¿no? Estas inteligencias artificiales van a aprender de los patrones que nosotros vamos brindando. Cuanto más información, más instrucciones brindemos, la inteligencia artificial va autoaprendiendo sobre ello, ¿no? Se va entrenando. Y esto, pues obviamente nos va a generar datos. Cuando empezó el boom de la inteligencia artificial, no tenía una conexión directa al Internet. Esta sigue evolucionando y ahora ya tenemos inteligencias artificiales que están conectadas y pueden tener acceso a la web y nos dan información en tiempo real. Una de ellas, por ejemplo, es, seguramente todos ya tenemos en el WhatsApp, hay un comando ahí para poder utilizar inteligencia artificial, ¿no? Estas funcionan por información de los propios usuarios que manejamos esta información. Obviamente tratan de anonimizar esa información para no delatar pues datos sensibles, ¿no? Datos personales, pero igual estamos alimentando nosotros esa fuente de datos. Entonces, al hacer una instrucción, nosotros estamos brindando también su autoaprendizaje de la inteligencia artificial. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial generativas, dependiendo de las instrucciones que nosotros estemos brindando, ¿no? Tenemos de texto a texto,
Damos instrucciones que nos brinde alguna información y nos va a devolver en texto. Podemos pedir también instrucciones para que genere una imagen, ¿no? Cuanto más explícita, más específica sea la instrucción, la imagen también va a ser lo más realista la instrucción que sea solicitada. Se puede generar de texto a audio, ¿no? Podemos generar información y luego la inteligencia artificial lo va a trasladar o lo va a transformar a sonido. De texto a video, ¿no? Ya hay muchas herramientas que generan videos que compiten con lo que el ser humano puede generar, ¿no? Incluso ya hay muchos videos que se acercan mucho a la realidad. Se puede generar código, esto especialmente para aquellos que se dedican al campo de, el desarrollo informático, ¿no? Software, aplicativos, todo ello, ¿no? Entonces, genera código. De texto a ciencia, ¿no? En este caso se trabaja directamente en algunos laboratorios donde ya se trabaja con grandes volúmenes de datos. También puede ayudarnos a buscar información científica, artículos, por ejemplo. Puede hacer resúmenes de grandes volúmenes de libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, se transforma en ciencia y pues brinda resumen. Se puede transformar también instrucciones a formatos en 3D, ¿no? Esto especialmente para la industria del entretenimiento, por ejemplo, el cine, ¿no? Ahorita existen muchos efectos visuales que se generan a partir de instrucciones en inteligencia artificial. La inteligencia artificial también puede leer imágenes. Nosotros podemos cargar una imagen y podemos pedirle que la describa o que genere alguna información de esa imagen. Y existen muchas otras que todavía no están divididas de repente adecuadamente, dependiendo ya del nivel o la especialización que uno quiera dar a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta familia de IA generativa pues es amplia y acá el rol de la salud pues juega un papel muy importante, porque si nosotros aprendemos a manejar este tipo de herramientas, podemos beneficiar a los que cuidamos y también podemos beneficiar al sistema de salud a través de, por ejemplo, información predictiva, como mencionaba al inicio, ¿no? Para la salud pública, podemos entrenar inteligencias artificiales para que brinde diagnósticos en tiempo real. Podemos utilizarla para que brinde tratamientos personalizados con información del paciente. Tos es información de antecedentes, sintomatología o de repente patologías que pueda tener el paciente. Se puede generar tratamientos personalizados. Puede mejorar la caracterización de la enfermedad. Recordemos pues que el ser humano es único. Cada uno siente, percibe la realidad de diferente forma. Entonces, se puede hacer esta personalización para el cuidado, ¿no? Y además, se pueden proponer nuevos enfoques, nuevos modelos. En la mañana hablaba con unos estudiantes sobre la minería, por ejemplo, la minería de datos en el campo de enfermería, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos aprovecharla para generar nuevos modelos de atención. Entonces, digamos que es amplio, ¿no? Y nosotros poco a poco ya se está integrando en la práctica diaria, porque nos puede permitir a tomar mejores decisiones para el cuidado del paciente. Muchas veces, si se alimenta la inteligencia artificial con información real, en tiempo real, podemos ser más eficaces, más eficientes al momento de cuidar a un paciente, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, el lenguaje estandarizado, en este caso los diagnósticos de enfermería, nos lo puede remitir de manera más temprana. Hace un par de semanas, una doctora de la Universidad de Lambayeque ha publicado una herramienta que genera ya diagnósticos de enfermería a partir del entrenamiento con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos, ya se están teniendo por lo menos acá en Perú, algunos avances al respecto. A nivel mundial, pues existen ya varias iniciativas para poder utilizar eso. Nos puede ayudar al monitoreo a través
de digamos, del uso de estos dispositivos móviles, ¿no? El celular, pueden ser relojes inteligentes, el Internet de las cosas para monitorear la salud del paciente y así nosotros poder tomar mejores decisiones para su cuidado. Se pueden automatizar tareas rutinarias, ¿no? Tareas que no implican mucha especialidad técnica, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues, necesita de capacitación para la gestión del cambio, ¿no? En los equipos de atención primaria. Todo ello, pues, cuando uno empieza a pensar todos los beneficios, muchas veces se preguntan, ¿no? ¿La inteligencia artificial podrá reemplazar al equipo de salud? ¿Podrá reemplazar a la enfermera, al médico? Entonces, esto entra en debate, ¿no? Porque si bien es cierto, hay ciertas cosas que la inteligencia artificial acelera y lo hace muchas veces mejor que el ser humano, pero quien está al cuidado del paciente es el ser humano. La enfermera, el médico, pues toman la decisión final de cuál es lo mejor, cuál es el mejor cuidado que debe recibir ese paciente. Y ahí hay que tener en cuenta la implicancia del uso de este tipo de herramientas, porque justamente eh, no sabemos cómo pueden accionar diferentes personas. Y ahí viene esta parte ética que nosotros debemos tener en cuenta. Muchas veces nosotros en nuestra práctica clínica diaria realizamos ciertas acciones que sin darnos cuenta van en contra de lo que los principios adecuados del cuidado al paciente. Un ejemplo, ¿no? Como utilizamos constantemente el celular, lo tenemos dentro del servicio o lo tenemos dentro de nuestro uniforme, por una llamada, porque de repente estamos al tanto sobre alguna información u otro motivo. Pero ese celular, por ejemplo, es un foco de infección para infecciones cruzadas, valga la redundancia. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en sus servicios, el celular está prohibido? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, le hacemos una desinfección antes de entrar al servicio o después de salir del servicio? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, con pequeñas acciones ya estamos, pues, faltando un poco a las buenas prácticas clínicas. Y lo mismo puede pasar con otras tecnologías que de repente, sin darnos cuenta, estamos haciendo. Quizás en algunos establecimientos están establecidos ya normas, quizás protocolos que puedan evitar esto. Quizás en algunos otros no. Pero también dentro de nuestra vida cotidiana, también deberíamos tener ese tipo de reglas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y esto como implica muchas veces con el uso de la inteligencia artificial, ya que esta herramienta tecnológica es capaz de generar mucha información. El ser humano tiene que discernir adecuadamente entre si es correcta o no. Hace un par de meses, antes de que el Papa Francisco entre por temas de salud y se interne en una clínica, salieron estas imágenes. Y como ven, son imágenes muy realistas con, eh, con el Papa, con diferentes atuendos, que obviamente pues han sido generados con inteligencia artificial, ¿no? Diferentes medios sacaron la noticia justamente para informar al público que había este tipo de imágenes circulando en el Internet. Entonces, la inteligencia artificial puede generar información. Obviamente, quien decide qué tipo de información va a generar, lo está haciendo el ser humano, quien está escribiendo las instrucciones para que esta inteligencia artificial pues genere esa información. Entonces ahí viene toda la parte, digamos, de los riesgos que implica el uso de este tipo de herramientas.
Tenemos riesgos éticos, ¿no? Como la opacidad en el funcionamiento de los sistemas. Si nosotros no tenemos protocolos o guías que encaminen el actuar, por ejemplo, del personal de salud y dejamos que se utilice con libre albedrío estas herramientas, pues el sistema puede tener problemas, ¿no? Vamos a obviar caminos y por facilismo vamos a optar por otras herramientas, otras funciones que quizás van a perjudicar a nosotros, al sistema como tal. Por el momento, quizás esto no lo estamos viendo de manera muy frecuente, porque no se ha masificado, digamos, el uso de inteligencia artificial dentro de los servicios de salud. Todavía estamos en proceso, pero va a llegar en un punto donde quizás los nuevos profesionales, los más jóvenes que tienen manejo más frecuente de las tecnologías, estén constantemente en consulta con la inteligencia artificial. Entonces, he ahí el proceso, he ahí el problema, que esto tiene que estar de alguna u otra forma regulado, ¿no? El sistema tiene que dar algunas pautas adecuadas para que esto no implique riesgos para la atención del paciente. Se han hecho estudios también que el uso de la inteligencia artificial aumenta las brechas de género. El uso de este tipo de herramientas, pues, se ha comprobado que los varones son los que tienen mejor manejo de este tipo de herramientas. Y por ende, pues aquellos que contratan generalmente para el manejo de la inteligencia artificial son varones. Entonces ahí tenemos una brecha que se está generando al respecto, ¿no? Entonces es necesario poderlo tener en cuenta. También el uso continuo de esta inteligencia artificial generativa está haciendo que se excluyan a las minorías. Y no solamente me refiero pues a las minorías como por ejemplo la población LGTBIQ+, o de repente a poblaciones que viven en zonas rurales, o de repente a pueblos indígenas, sino también a poblaciones que quizás nosotros atendemos directamente y que no nos damos cuenta. En este caso podemos pensar en aquellos pacientes con enfermedades raras, por ejemplo, pacientes con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, el grupo de pacientes sordomudos, ¿no? O con alguna discapacidad visual. La inteligencia artificial los puede ayudar. ¿De qué manera? ¿No? Muchas veces ahorita se está abriendo o se ven muchos problemas con este tipo de exclusión. Puede haber una intromisión en la esfera privada de los individuos. Si ustedes utilizan cualquier herramienta de inteligencia artificial en cualquiera de sus dispositivos, ya sea un teléfono celular o una computadora, ay, perdón, estas herramientas les piden a ustedes que deben crearse un usuario y contraseña. Y mientras van interactuando con la herramienta pues aprende de tus gustos, de tus instrucciones, de la información que le vas cargando. Entonces ya tiene una noción cuál es el uso frecuente que tú le das a esta herramienta. En algunos casos, por ejemplo, la herramienta que tiene Microsoft, la inteligencia artificial Copilot, viene ya instalada por defecto en su navegador, en Edge, que está situada al lado derecho de la pantalla del navegador. Si uno aplica o utiliza esa herramienta, la herramienta inmediatamente lee lo que tú estás abriendo en esa ventana. Si estás leyendo un correo electrónico, la herramienta lo está leyendo contigo. Si tú estás viendo un video, la herramienta está viendo el video contigo. Si estás escuchando un audio, también hace lo mismo. Entonces, se dan cuenta que no le hemos dado autorización para ello. Pero cuando nosotros ya instalamos este navegador, por ejemplo, por defecto, cuando está sus términos de condiciones de uso y nosotros aceptamos, ya le estamos dando autorización para que pueda alimentar
su base de datos con esta información que nosotros tenemos. Entonces, está haciendo intromisión de nuestra información privada, ¿no? Entonces, es necesario, pues, tener eso en cuenta. Si vamos a utilizar este tipo de herramientas de alguna empresa en particular, hay que ponerse a leer qué tanta información nosotros estamos dando a la empresa y para qué lo van a utilizar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso de las herramientas de la empresa Alphabet, que es dueña pues de Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿no? Ustedes cuando tengan su cuenta, inmediatamente por acuerdos de uso de esas herramientas, toda la información que suben, esta empresa va a utilizar los datos para alimentar sus bases de datos, sus inteligencias artificiales, para brindarte a ti de repente eh, anuncios, publicidad, y eso de lo que ellos ganan dinero, ¿no? Entonces ahí tenemos un riesgo que lo estamos asumiendo sin darnos cuenta, ¿no? Ese riesgo ya está. En algún momento pues se tendrá que regular o nosotros tenemos que regularlo, entonces hay que pensar, ¿no? La creación o el uso de herramientas que generan información, pues obviamente puede dar pie a la especulación financiera, muchos fraudes, mucha información falsa que circula para engañar a individuos, ¿no? Hace un par de semanas, creo que hace un mes atrás, más o menos, había una noticia, ¿no? Del presidente de Argentina que promovió una criptomoneda que al final mucha gente perdió su dinero porque justamente había una especulación. Obviamente acá no está la inteligencia artificial, ¿no? Pero hay una figura pública que utilizó los medios digitales para promover un producto que en verdad no benefició a las personas que invirtieron el dinero, sino benefició a un grupo específico de personas. Y obviamente, si tenemos ese tipo de personas que utilizan este tipo de herramientas, obviamente que la inteligencia artificial van a utilizarla para ese fin. Entonces puede haber muchos problemas si no detectamos esto a tiempo. Uso indebido para actividades delictivas, hogar. Actualmente el panorama mundial está muy alborotado, ¿no? Tenemos diferentes conflictos en Europa, en Norteamérica, en África, en Asia. Nuestro país, por ejemplo, sufre de mucho de esto de las actividades delictivas. ¿Y ustedes creen que estas personas no van a utilizar la inteligencia artificial para beneficiarse? Obviamente que sí. Entonces, ¿dónde está quien debe regular eso? ¿No? Entonces ahí tenemos un tema que nos va a que o nos aqueja a todos. El Perú cuenta con una Secretaría de Salud Digital, perdón, de eh, Gobierno Digital, quien están constantemente tratando de capacitar a los gobiernos regionales, de también informar a la población del uso adecuado de las herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, y también viene normando al respecto, pero quien debe en verdad capacitarse para hacer un buen uso es el propio ciudadano, es el propio profesional de la salud. Y ahí vemos que probablemente vamos a estar en un constante peligro ante el uso de esta herramienta, porque ya se ha detectado, por ejemplo, un tipo de sesgo, ¿no? Un tipo de riesgo, que es el sesgo del algoritmo. Y esto seguro ustedes lo han escuchado o de repente me van a dar la razón cuando les cuente un poco al respecto. Muchos de nuestros dispositivos, especialmente los celulares, tienen algoritmos para reconocimiento facial, ¿no? Tú prendes el celular, lo miras a la cámara y te abre el celular, ¿no? Entonces, esto se alimenta justamente de algoritmos que crean puntos dentro de nuestro rostro para detectarlo. Se dice pues que pues la mayoría de rostros son únicos, ¿no?
hasta cierta medida. Pero quienes han creado este tipo de algoritmos eh, entrenaron a las inteligencias artificiales con grandes volúmenes de datos. Obviamente estos volúmenes de datos son imágenes, porque la herramienta reconoce el rostro del ser humano. Lastimosamente, pues esos volúmenes de datos estaban marcadamente sesgados porque había un gran porcentaje de de caucásicos, de gente blanca. Entonces, obviamente, cuando tú lanzas al mercado cualquier herramienta para reconocimiento de imagen, las personas con otros tonos de piel, ¿no? Raza negra, raza asiática, raza mestiza, la inteligencia artificial tiene problemas para reconocer el rostro de aquella persona, ¿no? Entonces, lo que está haciendo este sesgo, hay una influencia de prejuicio. Obviamente, quizás los desarrolladores no lo han hecho con intención, pero no se dieron cuenta de que iba a haber este tipo de problemas, ¿no? Y eso, pues, obviamente hace la brecha de desigualdades más grande, ¿no? Entonces, se están tratando de solucionar, obviamente, porque esto va a generar mayor incomodidad en la población. Y acá, pues, la inteligencia artificial puede basar sus decisiones también en este tipo de información. Por ello mencionaba, por ejemplo, cuando no se incluye a poblaciones, pues, a grupos específicos, ¿no? Poblaciones vulnerables o poblaciones olvidadas. También hay que tener en cuenta que los datos que se utilizan dentro de la inteligencia artificial pueden ser datos históricos. Y si nosotros alimentamos con información que no es adecuada, que no está totalmente verificada, obviamente la inteligencia artificial va a asumir como eso verdadero. Y cuando uno pregunte o la quiere utilizar, te va a brindar esa información que previamente alguien cargó erróneamente. Y obviamente puede tener pues decisiones discriminatorias, puede haber diferentes tipos de acciones que se pueden tomar al respecto, como pueden ser algoritmos, por ejemplo, para verificar medicamentos, para verificar géneros, razas, o de repente para la toma de decisiones. Entonces, todo ello pues necesitamos tener en cuenta para evitar este tipo de sesgos, de errores que se van a generar. Es un poco complicado, sí, o sea, obviamente que nosotros como usuarios podemos generar diferentes formas de quejas, de resúmenes, de informes, de cómo podría manejarse mejor este tema. ¿A quiénes? A los desarrolladores o a las empresas o a las instituciones que pretenden utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, y quizás en toda la sala, nosotros no somos programadores de programas como inteligencia artificial, pero sí somos usuarios. Y si detectamos algo que no es correcto, inmediatamente debemos alertar. Así como ahorita está saliendo el tema de este suero fisiológico, ¿no? Que lastimosamente perjudicó a varias personas, las alertas deben nacer inmediatamente apenas se detecte. Y eso nos va a ayudar para mejorar muchas de estas tecnologías que se van creando, ¿no? Ya hemos visto que existen daños al usuario, ¿no? Puede haber daños materiales, puede haber daños inmateriales, ¿no? En materiales puede haber filtración de datos personales, que obviamente nadie quiere que suceda eso, ¿no? En salud se dice que los datos que se recoge dentro de los servicios de atención, el dato le pertenece al paciente, no le pertenece al hospital, no le pertenece al médico, a la enfermera. Esa información debe estar resguardada para evitar, pues, justamente filtraciones, ¿no? Porque puede suceder que si nosotros estamos utilizando medios digitales,
y la información se filtre, puede ser manipulada y al final se puedan tener errores en el diagnóstico, ¿no? Entonces todo esto importa y al final pues puede haber demandas, puede haber decesos, cosas que no deseamos, pero están ahí latentes, ¿no? Y obviamente los inmateriales ya tenemos la pérdida de la privacidad, ¿no? Hace un par de semanas cuando visitó Shakira acá a Perú, se filtró, ¿no? Su información que una clínica había dado a los medios de comunicación. Y ahí, por ejemplo, se violó los términos de privacidad. Si bien es cierto, no está implícita acá la inteligencia artificial, pero sí está implícita el ser humano como tal, ¿no? Si nosotros no estamos cumpliendo un principio bioético, entonces estamos ya transgrediendo lo que no se debió hacer, ¿no? Eh, Hay muchas inteligencias artificiales, especialmente esto fue detectado, por ejemplo, en esta plataforma Twitter. Twitter también, que ahora se llama X, que le pertenece a Elon Musk, tiene su propia inteligencia artificial que se llama Growth. En algún momento cuando este empezó a trabajar, cuando recién salió, tenía muchos errores. Porque si tú, por ejemplo, empezabas a buscar información para poder de repente recriminar, ¿no? Acciones de ciertas personas en altos cargos, como por ejemplo el actual presidente de Estados Unidos, la herramienta no te dejaba continuar estableciendo la comunicación. O no te contestaba o simplemente dejaba de hacer, ¿no? Entonces, había limitaciones. Acá los usuarios fueron los que empezaron a hacer las alertas y obviamente después ya la red social pues la dejó sin efecto porque obviamente iba a perder usuarios, ¿no? Entonces, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para limitar la libertad de expresión? Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo lo va a utilizar los que tienen pues digamos, algún cargo como los del gobierno, ¿no? Dignidad y discriminación en el acceso a oportunidades laborales, ¿no? Como habíamos manifestado, si hay un sesgo, por ejemplo, en el reconocimiento facial por la raza, obviamente si se utiliza este tipo de herramientas puede haber cierto tipo de discriminación, ¿no? Y si hablamos de accesibilidad, obviamente las personas que viven en zonas remotas tienen menos oportunidad de beneficiarse de ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y acá es necesario recordar estos principios bioéticos, los principales, ¿no? Que fueron propuestos allá en el informe Belmont, simplemente para recordar, porque estos obviamente durante todo este curso seguro lo han escuchado, no lo voy a ahondar más, pero simplemente un recordatorio, pero para entrar en detalle cómo se utiliza la ética para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? El 2005 eh, en un foro que se realizó con varios expertos sobre ética en la salud y la salud informática, Goodman planteó este modelo, ¿no? Uno, el impacto de la tecnología, como esta, pues, tiene cierto poder para las decisiones del ser humano, ¿no? Y acá mencionaba el uso de las máquinas e intervenciones complejas en la medicina, ¿no? En este caso, pues, acá la bioética ya está influenciada significativamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se va a permitir este uso y en qué medida? ¿Cómo va a estar regulada? ¿Cómo va a estar eh, digamos, puesta a evaluación, ¿no? Todo ello necesitamos tener en cuenta. Ese impacto tiene que ser medido de alguna forma, ¿no? También se hablaba del rol de la inteligencia artificial, porque en este caso, pues, aquí las computadoras tienen que ver, eh, juegan un papel muy importante porque como ya les manifesté, nosotros constantemente estamos utilizando diferentes herramientas para interactuar con otros compañeros, amigos, familiares, ¿no?
Y ahí estamos brindando diferentes datos, muchos de ellos personales. Y obviamente cuando hablamos del sector salud, esto pues tiene que tener en cuenta la privacidad de los datos para la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tanta información es necesaria para tomar buenas decisiones con herramientas digitales, con herramientas como la inteligencia artificial? También mencionaba la importancia del juicio humano. Aquí es necesario pues tener en cuenta que va a estar enfatizado en la importancia del conocimiento y el juicio del ser humano. En este caso de los profesionales de la salud, todos los que tengan que ver con la atención del paciente, ¿no? Y son ellos los que tienen que tener los conocimientos adecuados para poder atender a un paciente. Y obviamente, pues, si vamos a utilizar inteligencia artificial, debe ser un apoyo, no debe influir directamente en la decisión final. La decisión final debe ser analizada con el equipo para luego intervenir al paciente, ¿no? Entonces, las computadoras, la inteligencia artificial no debería reemplazar la toma de decisiones humanas, ¿no? Esto es importante, es primordial. También eh, hay un marco ético basado en valores humanos. Esto fue propuesto el 2022, esto ya por netamente desarrolladores, es decir, gente que se dedica ya a crear estos software. Y también ven esta parte de la ética cuando están en proceso de construcción de estas herramientas. Mencionaban a la seguridad, ¿no? Que refiere que los sistemas como la inteligencia artificial no deben generar daños físicos, psicológicos o sociales, ¿no? Siempre debe priorizar el principio de no maleficencia para prevenir daños incluso por encima de promover el bien, ¿no? Entonces acá, como parte de este principio, mencionaban que se debe preservar la privacidad, la integridad y la seguridad de la persona, ¿no? También se hablaba de la autodeterminación y acá destacaba, ¿no? El respeto a la dignidad y autonomía de las personas, de cada uno de nosotros, ¿no? A través del consentimiento informado, considerando pues todas las dificultades que puede tener diferentes contextos, ¿no? Porque hay veces dentro de una institución de salud, no solamente hay un sistema único de recolección de datos, existen varios y muchas veces se sobreponen cada uno de ellos y no queda claro quién administra o cómo se están administrando esos datos. Entonces acá debe tener algo importante que ahí se debe mantener el derecho nuevamente a la privacidad y a la obligación de todo personal de salud a proteger la confidencialidad de los datos de los pacientes que están a su cargo. También hablábamos o se menciona ahí de la benevolencia, ¿no? Es decir, actuar en beneficio de los pacientes. Aquí mencionaban que era la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Ganar confianza para facilitar la interpretación. Cuando uno empieza a trabajar con estas herramientas, a primera vista la información que te da es muy buena, ¿no? Tú lo lees y dices, oh, sí, yo pensaba es igualito, ¿no? Pero cuando uno ya analiza toda la información que te está brindando, te vas a dar cuenta que existen varios errores. Entonces, no tiene que confiar netamente en todo lo que la inteligencia artificial te va a dar. Hay que analizarla antes de poder utilizarla, ¿no? Entonces, aquí es necesario tener en cuenta para qué lo vamos a utilizar, especialmente si vamos a trabajar en grupos vulnerables, ¿no? Además, para evitar daños o sesgos que podemos tener en algún momento por el uso de esta herramienta. Por último, se mencionaba pues el universalismo, ¿no? Es decir, acá si una solución tecnológica beneficia equitativamente a toda la población, es decir, a través del principio de justicia, ¿no? Aquí es necesario mencionar que
el uso de inteligencia artificial debería reducir las brechas digitales, facilitar el acceso a las comunidades menos representadas, ¿no? Especialmente a las que están en zonas remotas o son poblaciones vulnerables. Eh, Acá los equipos pues deberían estar conformados por una diversidad de entidades, no solamente pues aquellos especialistas, sino también usuarios junior o de repente usuarios subrepresentados en otras categorías, ¿no? Para tener un grupo más homogéneo, ¿no? Entonces, como ven, pues utilizar este tipo de herramientas necesita regulaciones, necesita comprenderse todas estas limitaciones para su uso. No debemos delegar completamente el juicio a la inteligencia artificial. Tenemos que participar en la validación de estas herramientas, ¿no? De alguna u otra forma, si utilizamos estas herramientas y detectamos información que no es correcta, que no es oportuna o que de repente no se ciñe a la verdad, reportarla inmediatamente para que se pueda corregir, ¿no? Capacitarse. Si bien es cierto, esta herramienta es muy intuitiva, apenas uno la va utilizando ya puede decir que lo maneja, pero es necesario seguir entrenándose para tener un mejor rendimiento del uso de este tipo de herramientas, ¿no? Y obviamente manteniendo esos principios éticos que deben estar presentes, ¿no? Y por último, pues abogar por la equidad y el diseño y adopción de las tecnologías, ¿no? Entonces, esto era lo que yo vine a traerles hoy día. Espero pues que se haya comprendido y estoy abierto a cualquier pregunta que pudiera haber. Muchas gracias.